Hola chicos, ¿cómo están? La idea de hoy es explicarles diferentes modalidades de Estado. Nosotros ya vimos que en el siglo XIX los Estados nacionales se consolidaron como una forma de organización jurídica y política de la sociedad en varios lugares del mundo, y esto fue a partir de un proceso histórico largo y complejo. Entre los siglos XIX y XXI, la organización de las instituciones que forman parte del Estado y sus funciones se fueron modificando. También se modificó la relación de estos estados con los derechos fundamentales de las personas y también el modo en que estas instituciones gestionaban, administraban tanto el orden social como la regulación de la economía. Estos modos se van a ver reflejados en diferentes modalidades de Estado, que es lo que vamos a empezar a caracterizar hoy. Vamos a distinguir un Estado liberal de un Estado de bienestar y de un Estado neoliberal. Vamos a empezar por el Estado liberal. El Estado-nación moderno, como vimos, se conformó hacia fines del siglo XVIII y se terminó de consolidar durante el siglo XIX como un Estado liberal de derecho. A diferencia del Estado absolutista que concentraba todo el poder en manos del rey, del monarca, el Estado liberal se basó en la construcción de un orden jurídico y de un orden político que sometía a las acciones de todos, ya sean las autoridades o los ciudadanos, a la Constitución y a la ley. Para lograr esto, dividieron las funciones del Estado y se reconoció un carácter fundamental de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esta forma de Estado se basa en una diferenciación marcada entre lo privado y lo público. En este tipo de organización, la función del Estado se reduce solamente a la administración de la justicia y a la elaboración de leyes que garanticen el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y a la reunión. Una idea central y muy importante para entender este tipo de pensamiento propia del liberalismo es que la economía forma parte de la esfera privada y por tanto debe funcionar en un marco de libertad. Es por esto que lo que se defiende es la no intervención por parte del Estado, considerado una intromisión del Estado en relaciones mercantiles, postulando la eficiencia del mercado como mecanismo de acción de recursos. Las principales funciones de este tipo de Estado son defender al país de posibles agresiones externas, mantener el orden, garantizar la seguridad dentro del territorio y limita su intervención solo a aquellos casos en donde el mercado no puede resolver por sí solo, como sería asuntos ligados a los espacios públicos o a la educación de todos. Una modalidad diferente a esta que estuvimos viendo es la modalidad que llamamos estado de bienestar. A comienzos de 1930, una gran crisis económica afectó a los países occidentales y puso en evidencia la deficiencia del mercado como regulador natural de las relaciones tanto sociales como económicas. En este contexto, las ideas de un economista, John Keynes, influyeron en la conformación de lo que conocemos como el estado de bienestar. Según Keynes, el Estado debía tener un papel central en la economía. Debía estar a cargo de distribuir las inversiones en beneficio de la sociedad y garantizar el empleo y promover además el consumo por parte de los diferentes sectores sociales.
Para este modelo, a diferencia del anterior, era necesario que el Estado intervenga para combinar el crecimiento económico con el reparto equitativo de dicho crecimiento económico. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar se estableció como forma de organización política en la mayoría de los países capitalistas occidentales. Vamos a ver cuáles son las características del estado de bienestar. Este estado funciona como motor de la economía, ya que a través de la realización de diferentes obras públicas como puentes, caminos, hospitales, puede generar numerosos puestos de trabajo. Otra idea fundamental en la que se basa el estado de bienestar es la idea de ciudadanía social. Esta idea de ciudadanía social está referida al deber del Estado de garantizar no solo derechos políticos y civiles, sino también derechos económicos y sociales, como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la protección de las condiciones laborales. Las políticas y programas destinados a garantizar la seguridad económica y social se complementaron con la implementación de un conjunto de impuestos que estaban dirigidos a los sectores de mayor adquisición económica, es decir, a los sectores de mayor ingreso. Mediante estos ingresos que el Estado obtenía a partir de estos impuestos, obtenía recursos económicos que le permitían solventar, dar respuesta a través de prestaciones sociales a las necesidades del pueblo y contribuir así a reducir de alguna manera las desigualdades económicas. Por eso decimos que el estado de bienestar se basa en ciertos valores, ¿sí? Una es la igualdad de oportunidades. Otro de los valores tiene que ver con reducir las desigualdades. También se basa en la democratización de diferentes ámbitos de la vida cotidiana y la extensión de la seguridad social. Vamos a ver por último el Estado neoliberal. A finales de la década de 1970, nuevas crisis económicas generaron la inflación y el estancamiento de la economía a nivel mundial. Muchos especialistas adjudicaban esta situación al tamaño del Estado y al exceso de las funciones. Esto derivó en reformas que tuvieron como consecuencia ciertas medidas que apuntaban a modificar el rol del Estado, su papel tanto en lo que hace a la intervención en la producción como en su rol de garante de derechos sociales, económicos y laborales. Estas medidas lo que buscaban era achicar, disminuir el gasto público y favorecer así la desregulación de la economía y de las relaciones laborales, con el fin de alentar a inversiones privadas. De esta manera, la mayor parte de las empresas que había tomado el Estado a su cargo, las empresas estatales, fueron consideradas ineficientes y se privatizaron. Y muchas de las conquistas del periodo anterior se revirtieron. Para el Estado neoliberal, la competencia incrementa la eficiencia, incrementa la productividad y contribuye a mejorar la calidad de las mercancías y también a reducir los costos. Se presentaba como el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza, ya que decía que al incrementar la producción, esto posibilitaría niveles de vida más elevados para todos. El Estado neoliberal postuló como sus funciones asegurar el imperio de la ley, proteger el derecho de la propiedad individual, fortalecer la competencia de intereses privados para garantizar así el libre comercio y el libre mercado, y a diferencia del liberalismo económico,
que confiaba la adecuación de la oferta y de la demanda por sí solas, de manera natural, el neoliberalismo admite la necesidad de una intervención activa por parte del Estado en la creación de un marco jurídico o conjunto de leyes que permita establecer condiciones óptimas para el desarrollo de la competencia en diferentes ámbitos de la vida social. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo encuentro.